Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos como siempre 3 temas que son noticia y también como siempre primero se los presentamos en titulares. Aquí están. En Noticia Ecuador. La incertidumbre ante la falta de resultados definitivos produce un volátil escenario político. Desde la campaña de Yacu Pérez se insiste en un presunto fraude cometido por sectores diametralmente opuestos, mientras que desde la autoridad electoral se informa que solo hasta el fin de semana se tendrá el 100% de los resultados. Les presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Estados Unidos. El Senado presentó este miércoles imágenes inéditas del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, en las que se evidencia la extrema violencia con la que actuaron los invasores dentro del recinto. La exposición pretende ser la prueba reina de los demócratas para lograr el juicio político al expresidente del país, a Donald Trump. Lo analizamos. Y en Noticia Brasil analizamos las implicaciones de la potente decisión judicial de la víspera. La Suprema Corte del país decidió que la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene derecho a conocer todos los mensajes filtrados de los integrantes de la extinta Operación Lavallato. Aquí una pregunta clave: ¿qué implica para el ex juez Sergio Moro como cabeza de este entramado judicial? Vamos a verlo. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, en medio de denuncias, avanza la publicación del conteo rápido en Ecuador. Denise Herrera nos ofrece los detalles desde la capital, desde Quito. La publicación del conteo rápido continúa en Ecuador luego de las votaciones del 7 de febrero. Las autoridades del CNE insisten que el proceso es transparente. Tenemos la observación, los delegados de observación internacional, nacionales, los delegados de las organizaciones políticas que están acreditadas ante la Junta y ante la mesa de reconteo. Pueden observar todo el proceso. Las organizaciones políticas están autorizados que puedan tomar una fotografía luego de haber terminado el proceso total de reconteo a las actas. Las reacciones continúan. Por un lado, el candidato por Centro Democrático y el ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, agradeció a sus seguidores y aseguró que están listos para seguir con el proceso electoral. Nosotros estamos listos para intercambiar propuestas, presentar nuestra posición y contrastar de que aquí estamos listos para gobernar el Ecuador. Sí sabemos cómo hacerlo, tenemos capacidad para gobernar y para también lograr los acuerdos que requiere con urgencia el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, la disputa de quién será el candidato contrincante de Arauz en la segunda vuelta se agudiza, mientras el candidato de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, llama a esperar por los resultados oficiales. El candidato por Pachacutic, Yacu Pérez, denuncia fraude y amenazan con exigir la anulación de las elecciones. Vamos a pedir que se vuelva a contar voto por voto en Manabí, Guayaquil y Quito. De ser posible, que se abran en todo el país y ahí veremos las inconsistencias. Si es que eso no lo aceptan, vamos a exigir, porque está viciado desde los 5 integrantes del Consejo Nacional Electoral, está viciado. Vamos a pedir la anulación de estas elecciones. Aún no se ha anunciado la fecha de publicación de los resultados oficiales. Las autoridades del CNE han indicado que una vez establecida la sesión de escrutinio, tendrán 10 días más para revelar los resultados. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Vamos hasta Quito con Orlando Pérez, nuestro compañero de labores, para conocer más información. En particular, Orlando, muy buenas noches. Los resultados que poco a poco se acercan al 100% en esta carrera presidencial. Así que te pregunto por allí, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches a la audiencia de América Latina y de Telesur en particular. Por supuesto, este es un momento tenso y además intenso
porque no solamente en las redes sociales hay un gran debate, hay una gran discusión pública, sino que también entre las organizaciones políticas y de los actores y candidatos políticos están muy pendientes a cada instante de la página web del Consejo Nacional Electoral. Para la audiencia de América Latina, ustedes pueden entrar a www.resultados2021.cne.gov.es y en este momento, siendo las 19 horas con 40 minutos hora local, este momento los datos son los siguientes que están actualizados. Andrés Arauz sigue subiendo poquito a poquito también, como tú dices. Andrés Arauz tiene 32,44%, lo cual indica que efectivamente, como anunciaban los dirigentes y máximos líderes de la Revolución Ciudadana, se podría pasar del 33% posiblemente al final del conteo. Pero donde se encuentra la gran discusión, la gran tensión y sobre todo la gran expectativa es en el segundo lugar, porque el señor Yacu Pérez del movimiento Pachacuti tiene este momento 19,62 del porcentaje total. Eso implica, Tatiana y amigos, que tiene este momento el señor Yacu Pérez tiene 1.700.000 votos. Lo voy a actualizar para quedar firmes en este dato. 1.770.000 votos, 852. Repito, Yacu Pérez tiene un 19,62% con 1.770.852 votos. Es decir, que con respecto al señor Guillermo Lasso Mendoza tiene 19,64%. Es decir, 2 centésimas de diferencia, lo cual implica en números 1.772.056 votos, prácticamente unos 2.000 votos de diferencia más o menos en este momento, repito, siendo las 19 horas con 41 minutos hora local del Ecuador. Pero en esto sí hay que ser puntuales y muy claros, Tatiana, para que entienda nuestra audiencia. Las actas procesadas en este momento son 39.926, que implica o significa un 99,85%. De esas actas están computadas ya 38.856. Eso implica que es el 97,18% del total. Y en cambio, lo interesante, quizás lo apasionante este momento para entender lo que estamos viviendo en el Ecuador, actas con novedad, es decir, que no están procesadas, que no se han contabilizado porque tienen algún problema, alguna irregularidad, etcétera, son 1.070, es decir, el 2,67%. 1.000 actas serían más o menos unas 300.000 votos porque cada acta contiene 300 votantes. Y eso ya es un número significativo que puede variar para el ganador, en este caso Andrés Arauz, como para quienes disputan el segundo lugar, porque esa diferencia de 300.000 votos, sobre todo una de las cosas que está en disputa es que alrededor de 700, 800 actas son de la provincia del Guayas, donde tuvo un gran porcentaje de aceptación Andrés Arauz y también en segundo lugar quedó el señor Guillermo Lasso. Por eso los matemáticos, los estadísticos, quienes saben de estos temas, dicen que si la tendencia continuaría así y si ese volumen de votos están afincados, sobre todo en la provincia del Guayas, muy seguramente, o es muy seguro, que quien merezca más incremento, aunque sea poco, pero incremento al fin, será el señor Guillermo Lasso Mendoza del Movimiento Creo y de la Alianza del Partido Social Cristiano. Por supuesto, como ya informaba Denise Herrera, esto ha causado gran tensión. Hay amenazas del movimiento Pachacuti que de movilizar a sus bases para llegar a Quito, a la ciudad de Guayaquil y exigir, como ellos dicen, transparencia y justicia. También hay ya reacciones por parte de algunos actores porque dicen, pues si están ahí los delegados, si están ahí los representantes de los partidos y se revisa acta por acta, ¿dónde está el problema si están verificando cada una de las actas? Eso es una postura. Y también la otra es que efectivamente cuando la prensa sale a expresarse, sale a comunicar esta situación, ha habido una reacción un poco violenta de parte de los dirigentes de Pachacuti que no aceptan preguntas difíciles o al menos incluso como ocurrió con nuestra compañera Denise Herrera, gritos de que salga de la sede de Pachacuti. Eso evidentemente no ayuda al debate y hay un pedido de algunos sectores políticos también, académicos, intelectuales, que piden mesura porque, como ha dicho la presidenta Diana Tamaín, los resultados en esta fase, es decir, donde se recolectan y se verifican los datos, terminaría este fin de semana, pero después hay 10 días para el cierre final de todas las listas y también empieza la etapa de impugnaciones. Un dato importante y final, Tatiana, antes de cualquier consulta,
En este caso de presidente y vicepresidente, las actas con novedad son de 1070. Pero en el caso, por ejemplo, de asambleístas nacionales, donde también hay una gran disputa, hay 5.000 actas que tienen alguna novedad. Esto llevaría a dos posibilidades. La una, al incremento de asambleístas de la Revolución Ciudadana, y la otra, la salida de los últimos lugares de quienes no obtuvieron más del 3%. Es decir, todavía en estas circunstancias hay dificultades y evidentemente queda claro lo que habíamos conversado ya en algún momento. Este Consejo Nacional Electoral no ha dado todas las garantías ni ha dado toda la confianza a todos los actores políticos, porque al principio fue por la inscripción de las candidaturas y ahora viene en el conteo de votos. Y otro elemento para cerrar entonces es que efectivamente en el Consejo Nacional Electoral están representadas 3 fuerzas políticas: Pachacutic, Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, que son en la práctica los jueces electorales juzgando a los partidos que están en la gran disputa, Tatiana. Pues muy paradójico esto último que nos estás contando. Mientras nos decías todo esto, también teníamos en tiempo real la pantalla del Consejo Nacional Electoral para que la audiencia revise con toda claridad esta información que nos estabas entregando. Vamos a ver qué dice un experto con toda esta situación. Te despido por ahora. Gracias, Orlando. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Nos acompaña Diego Zaldunvides, consultor político, con nosotros desde Quito. Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Diego, ha sido mucha la información que ha circulado, sobre todo en redes, y de aquellos que van al fondo de lo que está sucediendo con respecto a las actas que deben ser revisadas. Nos estaba dando la cifra, Orlando, precisamente 1070 actas revisadas. Vamos a encontrar allí definitivamente la respuesta a la incertidumbre sobre quién de los dos candidatos, Lasso o Yacu Pérez, será el contendor de Andrés Arauz el próximo 11 de abril. Específicas que pueden reconocer. En efecto, con un cierre tan pequeño como este, con una diferencia tan pequeña, y sobre todo cuando existen tantas dudas sobre el sistema político en general, obviamente también sobre las autoridades encargadas de realizar las elecciones, lo necesario aquí es ser lo más claros posible para el momento de realizar estos cálculos. Todas las organizaciones políticas están en su derecho de pedir la apertura o el reconteo para determinar las diferencias. Eso sí, las diferencias van a ser mínimas y ese sería el llamado a las organizaciones políticas precisamente a prepararse para un periodo de calma y no más bien un periodo de incendiario, que es lo que parecería que está ocurriendo en este momento. Y en particular, cuando usted dice esto, Diego, hay que señalar la postura que ha tomado el movimiento Pachacutic. Los vemos a través de la rueda de prensa de hoy, por ejemplo, agresivos con los equipos de prensa, agresivo con el equipo de Telesur, pero en general diciendo que todo lo que se relaciona al proceso en sí mismo es un fraude si Yacu Pérez no gana en segundo lugar, como se recuerda que sucedió el pasado domingo con el conteo rápido de votos. Ellos siguen insistiendo en que ese es definitivamente el panorama. ¿Qué implicaciones tiene esto? Desde el año 2017, lamentablemente se acostumbra a desconfiar en los resultados electorales. Y digo se acostumbra porque se presenta una serie de denuncias de fraude, sin embargo, no van acompañadas de pruebas. Eso es fundamental. Están en todo el derecho del mundo a establecer cualquier sospecha que tengan, pero asimismo tienen que apegarse a la institucionalidad del país. En ese aspecto, Pachacutic está preparando un escenario de movilización social que no va a garantizar absolutamente nada. Al contrario, va a condimentar más esta polarización política que existe en el Ecuador de parte del sector político, mas no en toda la ciudadanía. Eso también hay que ser muy claros. No se trata de correístas, anticorreístas, que es como se están preparando en este momento, sobre todo desde las líneas editoriales, desde algunos elementos de comunicación y nuevamente desde las organizaciones políticas. A propósito de ello y los otros actores políticos, ¿cree usted que están pescando en río revuelto? Yo creo que se ha tratado de pescar en río revuelto, sin embargo, el caos siempre perjudica a todos, siempre perjudica a la ciudadanía especialmente.
Dentro de este caos político ha habido posturas de, por ejemplo, Javier Herbas, que quedó cuarto en estas elecciones, que además tuvo un crecimiento repentino bastante interesante. Él se presentaba como una vía de no confrontación, que no estaba ni con correístas ni con anticorreístas. Y eso le permite crecer además en poco tiempo de una manera interesante. Sin embargo, esta tarde da declaraciones en las que pide a los dos candidatos que están en disputa por el segundo lugar, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, para que se forme un frente de coalición anticorreísta. Están evidentemente en todo su derecho, pero precisamente dentro de estas estrategias electorales, más que políticas en sí mismas, lo que tratan de organizarse es pensando en el resultado de las elecciones y no necesariamente están respondiendo al pronunciamiento de la sociedad. Diego, precisamente vamos a revisar lo que decía a través del Twitter Xavier Herbas de Izquierda Democrática. Bien, dice usted, se hizo visible con el resultado que fue la gran sorpresa de las elecciones. Lo vemos en pantalla, son dos tweets. Él dice: le pido al CNE, al gobierno, celeridad, transparencia y que no juegue con la gobernabilidad del país. Luego dice Xavier Herbas: invito a los candidatos Lasso, Guillermo, Yacu Pérez a unirnos de manera transparente a Pacto por el Ecuador, que se acepte los resultados oficiales y juntos impulsar votos por el país para evitar el regreso de la izquierda extrema, populista y corrupta. Eso es lo que dice Xavier Herbas. De allí también que, Diego, uno se pregunte quiénes ya en este momento van tomando una postura directa por Yacu Pérez, sin conocer el resultado definitivo, y cualquier cosa puede pasar y veremos en los próximos días, no sabemos cuándo exactamente, que sea Guillermo Lasso el que definitivamente pase a la segunda vuelta. Aquí lo que corresponde es absolutamente a todos los actores políticos esperar al pronunciamiento oficial, por demorado que sea, pero precisamente también hay que garantizar la presencia de los observadores que están ahí, precisamente están ahí, y que tome el tiempo que tenga que tomar. La diferencia puede ser mínima, pero es lo que corresponde en una sociedad de derecho. Sin embargo, dentro de este espacio más de vitoreo, por fuera del sistema de votación, lo que tenemos es esa desconfianza adicional a un sistema que ya ha sido además cuestionado desde el inicio por los inconvenientes que ha presentado el propio Consejo Nacional Electoral a través de todo el proceso de inscripciones, luego posteriormente la anulación de 6 millones de papeletas por un error de impresión. Son pequeños elementos que siguen condimentando todo este tema de desconfianza en el sistema político ecuatoriano. El inconveniente ahí es cómo se plantea desde el punto de vista de los actores políticos. Nuevamente están planteando un escenario moral del bien contra el mal, independientemente de quién sea, de entre el correísmo y el anticorreísmo. Eso digo, independientemente de quién decida ser bueno o malo. Y ese es un grave problema. Y ese es un grave problema porque nuestra sociedad sigue aún muy herida, producto de las elecciones de la segunda vuelta del balotaje del 2017. Problemas al interior de las familias, problemas al interior de grupos de trabajo, de grupos sociales, de grupos de deporte, en el que se satanizó a las posturas políticas por legítimas que sean. El gran inconveniente de esto es que no se respalda ideas, sino que simplemente se rechazan posiciones, lo que impide cualquier diálogo o cualquier posibilidad de encuentro de ideas. Ahora, dentro de este sector anticorreísta, el espectro es demasiado amplio. Aún dentro del propio movimiento político Pachacutic, el espectro es demasiado grande. No, si bien, por ejemplo, Pachacutic, en términos generales, iría asociado a una visión de un proyecto político progresista, también existen diversas voces dentro de esta organización. Y es así como tenemos que ayudaron o cogobernaron en cierto momento, una vez que se dio la consulta popular que permitía el nombramiento de nuevas autoridades con ese objetivo político de entonces, que era de descorreizar al Ecuador. Este momento ya no es ese el objetivo, y obviamente hay una implosión una vez que todos estos actores no tienen todo este norte común.
Frente a eso, el resultado es esta serie de posiciones en las que va a ser muy difícil encontrar aspectos de diálogo y de consenso. Sobre todo, Diego, porque lo que estamos viendo es que están acudiendo, por lo menos quienes se presentan como referentes en las ruedas de prensa de Pachacutic, porque en la de hoy, por ejemplo, no estaba Yacu Pérez, es acudiendo a la emocionalidad para que se genere tal nivel de inconformidad y se vayan precisamente a las calles. Ahora, y todo esto también transversalizado, además de la desconfianza, de algo que me llama la atención, quiero conocer su visión de lo que ha dicho Yacu Pérez, y es que hay un fraude, pero orquestado por distintísimos sectores del país, opositores además. El expresidente Rafael Correa, Guillermo Lasso, por ejemplo, otra figura de la política de la derecha en el país como Nebot. ¿Qué podría esto tener en común, si nos lo preguntamos desde esa perspectiva, para generar tal nivel de argumento por parte de Yacu Pérez y de su organización? Como objetivo electoral, la idea sería llegar precisamente a esos votantes que no se identifican completamente con los diversos líderes anticorreístas. Eso le permitiría abrir una ventana, una posición para atraer también un diálogo de estos votos. Sin embargo, nuevamente, este llega a ser un objetivo electoral. El problema es el objetivo político y la gobernabilidad o las posibilidades de gobernanza que se vayan a configurar para el mismo cierre del proceso electoral como para el posterior gobierno, tanto desde el Ejecutivo como desde el aparato legislativo. Muchísimas gracias, Diego, por ese análisis. Muy buenas noches. Veremos, en todo caso, muy atentos a los resultados y lo buscaremos de nuevo para analizarlos. Gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. El Senado presentó este miércoles imágenes inéditas del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, en las que se evidencia la extrema violencia con la que actuaron los invasores dentro del recinto. La exposición pretende ser la prueba reina de los demócratas para lograr el juicio político al expresidente del país, a Donald Trump. Tenemos esta información, estos detalles y los analizamos. Ya venimos con más de Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, este miércoles los fiscales demócratas presentaron nuevos videos como evidencia del asalto al Capitolio en el juicio político en contra del expresidente Donald Trump. El objetivo es probar que fue un incitador a la violencia a través de sus mensajes. El Senado estableció el martes que el impeachment contra Donald Trump es constitucional, con el voto mayoritario de 56 senadores, incluidos 6 republicanos, invalidando el argumento de la defensa sobre la no jurisdicción para juzgar a un expresidente. Los llamados gerentes del impeachment, 9 congresistas designados por la Cámara de Representantes, presentaron un video de 13 minutos que incluía extractos del discurso de Trump para sustentar la acusación por incitación a la insurrección que derivó en el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero.
El desarrollo del juicio contra Trump este miércoles también fue una recitación del discurso incendiario y mentiroso del expresidente durante meses. Este ataque no provino de un solo discurso y no ocurrió por accidente. La evidencia muestra claramente que esta turba fue provocada durante muchos meses por Donald Trump. Construyó esta mafia durante muchos meses con mensajes repetidos hasta que creyeron que les habían robado su voto y harían cualquier cosa para detener la certificación. Él lo hizo, les hizo creer que su victoria fue robada y los incitó para usarlos y robarse las elecciones. Los congresistas además dejaron en evidencia cómo Trump presionó a funcionarios electorales y gobernadores para que anularan los resultados de las elecciones. Mira, todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos. Lo dice allí mismo. El presidente de los Estados Unidos le dice a un funcionario público los votos exactos necesarios para que pueda ganar. Senadores, no debemos volvernos insensibles a esto. Trump hizo esto en un estado tras otro, tan a menudo, tan fuerte, tan públicamente. Funcionarios públicos como usted y como yo recibimos amenazas de muerte y nos llaman amenazándonos con sanciones penales. Todo porque Trump quería permanecer en el poder. Este es el segundo juicio político que enfrenta Trump, pero la primera vez que un presidente es sometido a impeachment después de haber abandonado la Casa Blanca, un procedimiento que podría derivar no solo en una condena, sino en la prohibición para que ejerza cargos públicos en el futuro. Del primero salió librado, pero esta vez los demócratas aparentan ir con todo. Es un asunto que vamos a analizar con Danny Shaw. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York. Nos acompaña desde Nueva York. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Shaw. ¿Cuál es su apreciación de los videos, de las pruebas que presentan hoy los demócratas? Recordar que a quienes han denominado como fiscales, esto se lo cuento a la audiencia, no son fiscales realmente desde la perspectiva judicial, son fiscales, pero son parlamentarios demócratas que adelantan el juicio político al expresidente Trump. ¿Cómo valora usted las pruebas que han presentado hoy? Bueno, creo que es bastante obvio hace unos 35 días que Trump sí es culpable a incitar la violencia. Eso fue un golpe fracasado, o sea, fue un golpe realmente patético, pero sí se murieron 7 personas. Entonces hay que tomarlo en serio, pero Trump en sus ilusiones pensaba que una parte del ejército y de la policía iba a tomar eso en serio y iban a ir al lado de él, porque para tener un golpe de Estado, como bien Sudamérica sabe, por causa de su historia, se necesita una gran parte del Estado. Pero Trump no tenía ese apoyo, nada más tenía sus fanáticos, a los cuales él incitaba. Entonces están montando imágenes y videos para mostrar que los tweets de Trump y su discurso, pues, directamente llamaba inclusive a ahorcar a Mike Pence y cualquier político que no iba con Trump. Lo de Mike Pence sin duda llama la atención, así como otros hechos que hemos visto en la presentación de los demócratas en la Cámara Alta durante esta jornada, profesor Shaw, porque decían allí, a través de las pruebas que presentaban, que no solamente estaban buscando para asesinar, para agredir a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, sino también al vicepresidente Mike Pence. Pero la pregunta es, ¿por qué el vicepresidente del Partido Republicano, el vicepresidente del presidente en funciones? Bueno, porque en la mente de Trump, en su narcisismo, en su ego, cualquier que se oponía a Trump, pues estaba contra los Estados Unidos y no estaba comprometido con esa llamada de movimiento, ese llamado movimiento de patriotas. Entonces, bueno, Trump siempre fue muy exagerado, egocéntrico, como yo había mencionado. Pero bueno, con respecto a ese juicio, ellos necesitan 67 senadores en total. Entonces, ¿cómo lo van a llevar a cabo? ¿Cómo van a conseguir 67 votos en el Senado cuando el Senado está dividido por líneas partidarias?
Entonces, de verdad, no creo que llegan a una convicción, a sentenciar a Trump. Creo que van a encontrarlo al fin y al cabo, entre comillas, no culpable. Entonces, me parece también bastante como una distracción. Pero en caso de que ese sea el resultado, habrá que ver al final de la semana cómo se da. ¿Habrá un costo político también para el Partido Republicano? Sí, podría ser, porque la prensa lo ha convertido en como una prueba de fuego, una prueba decisiva de quién está al lado de Trump, quién es traicionero, quién está al lado de los Estados Unidos, porque esa cuestión para la clase dominante aquí y para los grandes medios de la transición pacífica del poder es importantísimo. Y Trump llegó a cuestionar eso. Nosotros podemos recordar que Obama entregó el poder con Michelle, con su esposa, y llegaron a sentarse con Trump y su esposa. Y antes de eso fue Bush que lo entregó a Obama. Entonces, Trump ha violado mucho de las reglas cardinales de esta llamada democracia, entre comillas. Que para algunos resulta muy interesante porque devela las verdades de esta supuesta democracia tan perfecta. Sin embargo, si hay una situación real, y es que lo sucedido en el Capitolio no tiene ni pies ni cabeza, profesor Shaw. Incluso sacando al expresidente Trump, revisar todo el nivel de responsabilidades de una clase política que llevó a que se produjera una situación de esas. Habían otros políticos y congresistas republicanos, los de la extrema derecha, que también incentivaban ese discurso de odio. Sí, Ted Cruz, por ejemplo, y muchísimos más. Hay muchísimos. Y, por ejemplo, la prensa derechista fascista está más fuerte que nunca, ya que no pueden estar en Twitter, que es un precedente bastante peligroso porque siempre lo han usado contra intelectuales de Irán y de otros países del mundo, que los Estados Unidos tienen un bloqueo contra ellos y contra nosotros mismos, los que estamos aquí de la izquierda o tenemos pensamientos libres. Esa censura es bastante peligrosa. Entonces ahora ellos tienen su propio Twitter, que se llama Gab. Ya no están en Facebook, o sea, el país está más dividido y polarizado que nunca. Todo esto llama sin duda la atención, sobre todo por una situación que podemos verla de meses atrás, al 6 de enero. Todo lo sucedido ese día no pudo haberse armado en tan poco tiempo. Tenía que haber una estrategia. Uno necesariamente se pregunta si el presidente Trump estaba armando la estrategia. Tenía que haber otros grupos, otros sectores armándolo, sobre todo cómo llega, por ejemplo, las bombas Molotov, que por fortuna no estallaron, pero cómo llegan allí. Es decir, había una cantidad de componentes que permiten entender, visibilizar que no fue una situación improvisada. ¿Cuánto de eso no ha investigado la justicia? Sí, el juicio ahora está llevando a cabo esas investigaciones, se están investigando las llamadas y los tweets y los mensajes de Trump cuando llamó a distintos gobernadores tratando de reversar el voto, de donde... Entonces sí, están llegando a profundizar estas investigaciones. Y bueno, para mí... Es casi un milagro que no hemos visto algún ataque terrorista doméstico, porque después... Con la retórica violenta de Trump, nosotros juramos que nosotros íbamos a ver otro ataque parecido al intento de secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, o la bomba que se estalló en el 95 en la ciudad de Oklahoma, matando casi 200 norteamericanos inocentes. Y bueno, parece ser con este juicio también, eso también podría provocar más violencia. Entonces vamos a tener que ver lo que sucede en estos días. De eso hay que estar muy, muy atento. Ahora, profesor Shaw, no es solamente el Partido Republicano el corresponsable de toda esta situación. ¿Cuántos de los demócratas asumen que en el país tienen que cambiar muchas cosas para que situaciones de estas no se vuelvan a presentar? Demócratas de presentar otro programa económico, precisamente por eso que Trump ha traído
tanto interés y pudo sacar 74 millones de votos hace apenas 2 meses. O sea, sacar a Trump, sentenciar a Trump es fácil. Vas a sentenciar, vas a destituir siglos y siglos de supremacía blanca, de racismo, de xenofobia, de machismo, ¿verdad? Entonces, los demócratas nunca han presentado una verdadera alternativa. Aquí decimos que no tienen backbone, una columna vertebral. Entonces, el sector liberal de la clase dominante es bastante culpable, igual que los conservadores. Ambos partidos reflejan pues el mismo pensamiento. Aquí decimos que no hay una izquierda, sino 2 partidos de las corporaciones y de la derecha. Sí, y cada uno representando las distintas corporaciones que son detrás del poder, pues ese gran poder. Pero también llama la atención en los últimos días algo, profesor Shao, y es que distintos analistas, incluso activistas civiles o derechos humanos, ven a Joe Biden como el gran salvador de Estados Unidos. ¿Por qué se ha generado como esta especie de mito sobre el presidente de Estados Unidos, que lleva además un mes en funciones? Porque Trump representaba algo muy nuevo, una demagogia, una retórica bastante extremista. A la clase dominante le conviene más un Obama, un Clinton, un Biden, que tiene un discurso más suave, que entre comillas unifica más, inclusive con la política extranjera, para llevar a cabo sus maniobras contra Cuba, contra Yemen, contra Palestina, contra Ecuador, ahora Venezuela. Creo que el imperialismo se siente pues con mucha más confianza para llevar a cabo golpes blandos y suaves con un Biden, porque Biden puede aparecer y otra cosa más diplomático, más suave, como yo había dicho, y nosotros sabemos el refrán que la apariencia engaña. Pero uno lo comprende, digamos, de acuerdo a los analistas que hablen de la geopolítica mundial, porque bien se sabe que republicanos y demócratas cambian las formas con respecto, por ejemplo, a política exterior, pero con respecto a la política interior hay distintos analistas, activistas, por ejemplo, de derechos civiles, que realmente creen que el presidente Biden tiene una vara mágica para cambiar todo en el país, cuando bien sabemos que están atornillados a una cantidad de poderes y de las corporaciones. Eso sí, se está debatiendo ahora, Tatiana, 1.9 trillones de dólares como un programa de rescate para estimular la economía. Y obvio, nosotros aquí los obreros y los pobres no vamos a rechazar otros cheques que pueden llegar a ser hasta $1,600, porque con eso podemos pagar la renta, aunque sea por un mes. Entonces, claro que no se trata de grandes cambios profundos de la sociedad, pero se trata de un cambio de forma, Tatiana, como acabas de mencionar, pero no es ningún cambio de contenido, un cambio profundo. Entonces, por eso la clase dominante utiliza los demócratas, porque tiene esa otra apariencia para que pues, las clases oprimidas sienten que haya de verdad un cambio que no está pasando. Estamos hablando realmente de migajas. ¿Es entonces una estrategia para mantener en alto la buena imagen de Joe Biden con todas las dificultades que hubo para que además llegara a la presidencia? Es una cuestión de publicidad. Sí, es una cuestión de publicidad, y el mejor ejemplo fue con el Barack Obama en el 2008. Aquí las comunidades más oprimidas, los afrodescendientes y los inmigrantes, ven en Obama un gran cambio. Y bueno, Biden es un politiquero profesional con 48 años de carrera ahí en Washington. O sea, ¿qué va a cambiar? Lo esencial de los Estados Unidos, su relación con Israel, su relación con Colombia y hasta aquí dentro del país, de verdad no va a cambiar nada. Puede haber algunos cambios, como yo he dicho, pero no son cambios contundentes.
Maquillajes, como dicen muchos por allí. Maquillajes. Sí, para despedirlo, profesor Shao, y volviendo al tema de la coyuntura, al final de la semana realmente veremos qué es lo que pueda suceder más allá de los reflectores de los medios de comunicación. Esta es la noticia de la semana, el segundo intento de un juicio político, de un impeachment al expresidente Donald Trump. Ajá. Bueno, por ejemplo, Trump está bastante feliz porque ha vuelto a estar en el ojo de las cámaras y de la prensa. Ellos lo quieren desaparecer, quieren mandar un mensaje. La clase dominante lo que ha hecho no es aceptable. De nuevo, no tiene los votos suficientes. No, de verdad no sabemos exactamente cómo va todo ese proceso, pero 67 votos de 100 votos es casi imposible. Y aunque Trump está silenciado y censurado por ahora, pues la derecha van a encontrar otros demagogos. Entonces, no, eso va mucho más allá que Trump. Está la familia completa de Trump, que también fue cómplice con eso. Ellos juraban que iba a entrar una parte del ejército y la policía con ellos. Y los activistas, entre comillas, que estuvieran ahí en el Capitolio, ellos estaban pidiendo a la policía que actuaran de su lado. Entonces, ese movimiento, ellos están más llenos de paranoia, de odio, de supremacía blanca que nunca. Y ellos siguen ahí y son millones y millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso no se trata de Trump. Se trata de la base social de Trump. Una gran parte que son desempleados, que son pobres blancos, que no tienen mucha educación, que no tienen un pasaporte, que no tienen un conocimiento a nivel mundial. Entonces ellos van comiendo todas las historias de Fox y esa prensa amarillista. Que los llena de odio permanentemente. Esto que usted dice, sin duda, es el asunto de fondo. Es que va mucho más allá de el mensaje simbólico acerca de lo que pueda pasar con el expresidente Trump. Para despedirlo brevemente, y si no es el expresidente Trump, él, por ejemplo, tendría toda la capacidad para señalar a alguien como su sucesor, en caso tal de que se logre avanzar en este juicio político. ¿Quién cree usted que sería esa figura? Podría ser su hija. Propios hijos, o sea, aquí está esa cuestión de nepotismo que se queda el poder dentro de la familia. Hay que destacar también, Tatiana, que Lloyd Austin, el nuevo ministro de Defensa, ha tenido que depurar los rangos del ejército de supremacistas blancas. Supuestamente la acción norteamericana militar se ha parado por algunos días para ellos hacer sus investigaciones y sacar a los racistas, los abiertamente supremacistas blancos. O sea, ¿en qué mente cabe en el 2021 que haya nazis dentro del ejército norteamericano? Sabemos que sí lo hay, pero eso te da más prueba, Tatiana, de lo profundo que llega eso en la sociedad norteamericana, la sociedad supuestamente más avanzada, y es la sociedad más atrasada, más racista, más dividida. Y todo eso fue lo que evidenció el presidente Trump a través de sus acciones, a través de su mensaje, y es además lo que no le perdonan, pero eso es lo que sin duda develaba todo eso que usted nos dice, el presidente Trump, expresidente Trump. Profesor Shao, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, Tatiana. Buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, analizamos las implicaciones de una sorpresiva decisión judicial. La Suprema Corte del país decidió que la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene derecho a conocer todos los mensajes filtrados de los integrantes de la extinta Operación Lavallato. Aquí una pregunta clave: ¿qué implica para el ex juez Sergio Moro como cabeza de ese entramado judicial en ese lawfare en contra del expresidente Lula? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. ...2021, no olvidemos que continuamos en emergencia sanitaria global. La OMS explica que está investigando las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que han sido detectadas actualmente. Aunque es natural que los virus muten con el tiempo, no podemos olvidar lo importante que es suprimir su transmisión.
Cuanto más permita a la población que el virus se propague, más posibilidades hay de que siga mutando, lo que complica su erradicación. Debemos seguir responsablemente las indicaciones y las normas de bioseguridad que los gobiernos han implementado como medidas de prevención y acción. Al cuidarte, cuidas a todos. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial al Dr. José Israel León Pedrosa, médico internista e inmunólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología. En principio, una vacuna, su objetivo primario es evitar el desarrollo de la enfermedad, no evitar necesariamente el contagio. Una persona puede tener contacto con el virus puede entrar al organismo de la persona y posteriormente no desarrollar la enfermedad grave. Entrevistado por Aiza García. Jueves, solo por Telesur. En noticia Brasil, el Tribunal Supremo Federal autorizó a la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a utilizar los diálogos filtrados entre el ex juez Sergio Moro y el fiscal Delta Dallagnol, altamente comprometedores. Y esto luego que se anularan días pasados la operación Lava Jato, de la que se dijo sería una verdadera operación anticorrupción, pero que en Brasil fue de hecho una operación corrupta para destituir al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Este miércoles se dio a conocer la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil, por 4 votos a favor y solo 1 en contra, de permitir a la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva utilizar como evidencia los archivos filtrados de mensajes de la red social Telegram, escritos entre el ex juez Sergio Moro y el fiscal Delta Dallagnol. El intercambio de mensajes entre Moro y Dallagnol, además de otros fiscales encargados del caso Lava Jato, ya había sido denunciado desde 2019, cuando a través de algunos portales web, los chats fueron revelados, mostrando total informalidad y sesgo parcializado en el intercambio de información sensible para el país. Sobornos, mensajes antidemocráticos, manejo indebido de comunicaciones oficiales, entre otros hechos, demostraron desde entonces la corrupción presente en los fiscales que llevaban el caso Lava Jato, que se suponía debía ser una operación anticorrupción. Sin embargo, la llamada operación spoofing, llevada a cabo anónimamente para demostrar la cara oculta de Moro y Dallagnol, fue la verdadera operación anticorrupción, al mejor estilo Wikileaks. La defensa del expresidente dispone ahora de 1.297 documentos HTML contentivos de chat individuales y grupales, de los cuales se filtraron solo 34 gigabytes de información, de un total de 740 gigabytes disponibles, según informó el perito contador y auditor independiente en correspondencia legal, con una muestra preliminar de 50 páginas de intercambio de mensajería entre Moro y Dallagnol, enviada al doctor Cristiano Sanín Martins, abogado de Lula. El ex juez Sergio Moro, que además fue ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, y los miembros del reciente extinto equipo de fiscales del caso Lava Jato, entre los cuales debió existir comunicación solo formal y pública, deberán ahora enfrentar la justicia, en lo que ya se perfila, según juristas en distintos medios, como el caso más escandaloso de la historia judicial de Brasil. Las pruebas con las que cuenta ahora el abogado defensor podrían anular la pena dictada contra el expresidente Lula da Silva, que implicó su prohibición de participar en la vida política de la nación carioca, una prohibición producto de un juicio amañado, parcializado y ejemplo de cómo la moderna lawfare
o guerra legal es uno de los recursos de moda para torcer y manipular las leyes a favor de intereses ilegales. Más información a esta hora desde Sao Paulo con nuestro corresponsal Nacho Lemos. Nacho, muy buenas noches. ¿Qué repercusiones ha tenido esta decisión del Alto Tribunal Federal? Saludos, Tatiana. Justamente una decisión que llega una jornada antes de que se cumplan 41 años del aniversario del Partido de los Trabajadores, mayor partido de izquierda de América Latina, donde entre varios debates se discute con presencia del presidente argentino Alberto Fernández, de Lula da Silva, también otros miembros del Partido de los Trabajadores, el lawfare. Esta serie de juicios, esta guerra judicial que ha llevado a Brasil en principio a presionar para que se lleve a cabo el impeachment contra Dilma Rousseff y en segundo término a la condena contra Lula da Silva. En ese contexto se da justamente esta noticia que ha mostrado ha dejado sensaciones de viento a favor para la defensa del expresidente Lula da Silva. En principio porque esta votación de 4 votos contra 1 ha dejado en manos de la defensa de Lula, de sus abogados, estos más de 700 gigabytes de archivos con las conversaciones entre el juez del caso Lavallato, Sergio Moro, ex juez del caso Lavallato, y los fiscales, entre el juez y los acusadores de Lula da Silva, que mostraron la articulación que se gestó para encarcelar al presidente Lula, y por otra parte también se mostró la pérdida de la soberanía nacional en el marco de la justicia brasileña, ya que en varios trechos de estos documentos citan un regalo de la CIA, entre comillas, por ejemplo, por parte del coordinador del caso Lavallato, de Tanda Lañol, ante la prisión de Lula, cuando era inminente ya la prisión del expresidente brasileño. Entonces, por un lado está estos vientos a favor que surgen por parte de esta decisión de 4 votos contra 1, y un punto importante es que uno de los ministros de la Corte Suprema que votó en favor de la decisión es el ministro recientemente nominado por Jair Bolsonaro. Esto quiere decir que hay una pelea interna también entre el presidente brasileño y Sergio Moro, que dejó el gobierno de Jair Bolsonaro entre denuncias durante el año 2020, en medio de la pandemia, y que ahora ve como rival político también, por un lado a Sergio Moro y por otro lado a Lula da Silva. Entonces se ve entre la espada y la pared entre el candidato del Partido de los Trabajadores, que es el mayor líder de los sectores de izquierda con posibilidades de cara a la presidencia de Brasil, y por otro lado a Sergio Moro como un rival político eventual ante una disputa con los sectores neoliberales de Brasil. Este es el contexto. Lo que sigue de aquí en adelante es una eventual decisión por parte de la Corte Suprema para tomar el habeas corpus que ha sido presentado por la defensa de Lula para suspender las actividades del juez Sergio Moro. Dentro de este marco ya hay 2 votos contrarios al habeas corpus presentado por la defensa del presidente Lula, pero que podrían rever su situación teniendo en cuenta estos mensajes difundidos. Y por otro lado hay otros 3 votos que restan. 2 de los 3 votos que restan podrían votar a favor del presidente Lula, del expresidente Lula, porque se han manifestado muy críticos hacia el caso Lavallato y las acciones que ha tomado en el caso de Lula. El voto que resta es el del ministro nominado por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes, que se ve entre la espada y la pared, entre favorecer a Lula o favorecer a Sergio Moro. Veremos qué ocurre entonces. Se prevé que en el primer semestre de este año se lleve a cabo esta votación. Hay sectores de la prensa brasileña que por otra parte piden la suspensión de Sergio Moro, pero por otro lado piden que se mantenga la condena contra Lula para evitar así que sea candidato en el año 2022 a la presidencia de Brasil. Tatiana. Y cuando te escucho que además es atentamente, de nuevo queda en evidencia cómo se entrelaza el sistema judicial con la política en Brasil. De hecho, ahí lo teníamos en pantalla. Estamos ante todo un lawfare, no hay otra explicación para eso, pero vamos a sumar todo esto que nos dices al análisis. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Saludos, buenas noches. Vamos a conversar de ello con Breno Altman, periodista, director de Opera Mundo, y nos acompaña también desde Sao Paulo. Breno, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que nos escuchen y nos ven por Telesur. Muchísimas gracias. Breno, ¿qué es lo que está sucediendo con la Suprema Corte del país? ¿Qué es lo que está cambiando para que tomaran tal decisión? Son miles y miles de conversaciones que van a quedar a la correspondencia de la defensa del expresidente Lula. Yo creo que hay 3 factores que han llevado a la Suprema Corte de Brasil a cambiar su posición sobre la Operación Lava Jato. Un factor es que la Operación Lava Jato empezó muy vinculada a los partidos tradicionales de la derecha para tumbar el gobierno Dilma.
pero después de 2017-2018, la Operación Lava Jato empezó a ser un instrumento de la extrema derecha de Jair Bolsonaro, lo que llevó incluso a que el ex juez Sergio Moro fuera ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro. Cuando la Operación Lava Jato se pasa al lado de la extrema derecha, los sectores tradicionales de la derecha, que tienen mucha influencia en la Corte Suprema, esos sectores se pusieron progresivamente más críticos de la operación. Un segundo factor, después que la Lava Jato empieza a apoyar Jair Bolsonaro y la extrema derecha, incluso después que Sergio Moro se va acepta la invitación para ser ministro de Justicia de Bolsonaro, empieza el conflicto entre Bolsonaro y Moro. Bolsonaro finalmente termina por echar a Moro del Ministerio de la Justicia y también Bolsonaro empieza, por razones políticas, a tener críticas a la Operación Lava Jato. Trata de combatir la Operación Lava Jato para reducir las posibilidades electorales de Moro, que pasó a ser su rival electoral en el campo de la ultraderecha. Y hay una tercera razón, que es el conocimiento cada vez más amplio de los crímenes, de las irregularidades, de las ilegitimidades de la Operación Lava Jato. La combinación de esos tres factores llevó a un cambio en la correlación de fuerzas en la Corte Suprema. En la segunda turma, que fue la turma que sesionó ahora el último miércoles, decidiendo en favor al acceso de la defensa del expresidente Lula, los diálogos entre los fiscales y el ex juez Sergio Moro. Esa segunda turma se consolidó, en esa segunda sala, se consolidó una correlación de fuerzas bastante favorable a los críticos de la Lava Jato. Por 4-1, como ustedes ya han informado, se garantizó ese acceso de los diálogos por la defensa del expresidente. Entonces creo que son esos factores que han cambiado la situación político-jurídica en la Corte Suprema en respecto a la Operación Lava Jato. Sí, y de alguna manera es una manera de comenzar a limpiar la imagen también de la justicia en el país, Breno. ¿Cuánto hay de eso? Yo no tengo duda, Tatiana, porque en los primeros años de la Operación Lava Jato, lo que tuvimos fue el aval de la Corte Suprema a las irregularidades que venían de Curitiba, que venían de las manos del ex juez Sergio Moro y que venían de los fiscales de la Operación Lava Jato. La Corte Suprema estuvo muy involucrada en eso, estuvo involucrada, en la práctica avalizaba la Operación Lava Jato, y eso pone a la Corte Suprema bajo una situación vergonzosa en su historia, una de las páginas más vergonzosas de la justicia brasileña. Entonces, yo creo que además del cambio político en el interior de la Corte, hay también una búsqueda por limpiar la imagen de la Corte en la historia, ¿no? Sí, te pregunto ahora sobre la información que se ha hecho pública hasta este momento de lo que contienen precisamente todas estas conversaciones entre Sergio Moro y Delta Dallagnol. Y algo que llama la atención, si lo revisamos de tiempo atrás, era que siempre se había denunciado la vinculación de la Lava Jato con el Departamento de Estado, con la CIA, con el FBI en Estados Unidos. ¿Qué tanto de todo lo que aparezca allí vamos a terminar por comprender sobre un asunto que es fundamental, y es la agresividad con la que se persiguió al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva? Mira, yo no tengo duda que vamos a descubrir, que se investiguen esos diálogos a fondo, vamos a descubrir un vínculo muy estrecho entre la Operación Lava Jato, el Departamento de Justicia y otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Uno de los diálogos, Tatiana, es exactamente en el día en que el expresidente Lula es detenido por la Operación Lava Jato. En uno de esos diálogos, Deltan Dallagnol, el jefe de la fuerza tarea de la Operación Lava Jato, escribe para otro de los fiscales y dice, congratulándose por la prisión del expresidente, dice: eso es un regalo de la CIA. Eso está explícito en uno de los diálogos. Y hay centenas de diálogos que remeten a vínculos con el FBI, con la CIA, con el Departamento de Justicia, además de operaciones en concreto hechas por la Fiscalía absolutamente a margen de la ley brasileña, ¿no? Entonces eso es
es importantísimo que se haga una investigación porque eso es un crimen de traición a la patria, es algo muy, muy grave. Es decir, que de allí podrá derivarse en investigaciones o en procesos judiciales en contra de Dallagnol y en contra del ex juez Sergio Moro. Teóricamente sí. Mira, hay una cuestión en la ley brasileña. Por la ley brasileña no se puede utilizar pruebas obtenidas sin mandato judicial en ninguna investigación o proceso. Y esas pruebas, los diálogos, fueron obtenidos sin mandato judicial. Los mandatos fueron obtenidos de una forma ilegal por un hacker privado, ¿no? Entonces, esas pruebas pueden ser utilizadas para la absolución del presidente Lula, para la anulación de sus procesos. Las pruebas pueden ser utilizadas por la defensa, pero no pueden ser utilizadas para la acusación contra el ex juez Sergio Moro o contra los fiscales. Habría que abrir una otra investigación. Eso se puede abrir por el Parlamento. El Parlamento brasileño puede, por ejemplo, crear una comisión parlamentar de investigación sobre la operación Lava Jato con todas las posibilidades de investigar los crímenes que eventualmente han cometido. Y también la justicia puede hacerlo, ¿no? Sea a través de los consejos de la Fiscalía o de la Justicia, sea a través de un proceso crimen común. Pero es una otra etapa, no es en esa etapa en la cual se está discutiendo la anulación de la sentencia del expresidente Lula. Muy importante esa claridad que nos haces porque es la normativa en el marco de la Constitución del país que es importante tenerla en claro. Para despedirte, Breno, ¿qué hace falta para que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva quede libre de cualquier tipo de proceso judicial? Mira, el expresidente Lula tiene 2 condenas en último grado de justicia. 2 condenas que lo llevaron a perder los derechos electorales. Una tiene que ver con un departamento triplex, la otra con un sitio, un pequeño sitio. El habeas corpus que se va a juzgar en las próximas semanas tiene que ver con ese departamento triplex, o sea, una de las condenas. Si se anula esa condena, la defensa del expresidente Lula tendría que ingresar con un otro habeas corpus para el caso del sitio, que también debería de ser anulado. Anulado esos 2 casos, el presidente Lula recuperaría plenamente su libertad y sus derechos electorales, pudiendo presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales. El primer caso, la perspectiva que venga a ser que va a juicio entre 2 a 6 semanas, o sea, estamos muy cercanos del juicio del primer habeas corpus que fue impetrado en 2018, hace más de 2 años. Después de juzgado ese primer habeas corpus, con la eventual anulación de la condena del expresidente Lula, la defensa ingresaría con un segundo habeas corpus. Después del acepto ese segundo habeas corpus, ahí sí el presidente Lula estaría libre y podría presentarse a las elecciones. Muchísimas gracias por ese análisis, por todas estas consideraciones. Breno, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos que nos miran por Telesur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Como siempre, un placer acompañarles. Sigan con nosotros.